Probablemente han sido muchas las ocasiones que usted ha podido ser bendecido a través de esta historia que se describe allí. Vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos y vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios nos ministre de una manera muy especial en este maravilloso día. Bien, dice así en el libro de Éxodo, si lo tiene allí, en el capítulo 2, dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Señor, en esta preciosa mañana en que gozamos de tu gloria, de tu maravillosa presencia, te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por el nuevo día que nos has regalado, por saber, Señor, que tú estás con nosotros en este día. Señor, que tu vara y tu cayado infundirán aliento, Señor. Gracias. Gracias, Padre amado, una vez más por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque Él nos conducirá a toda verdad, Señor. Padre, oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que una vez más, Señor, tu palabra sea el consejo para nuestra vida, sea la dirección de cada una de nuestras vidas, Señor, de lo que tú te has determinado a hacer con cada uno de nosotros. Háblanos una vez más, que nosotros, tus hijos, te escuchamos. Por Cristo Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén. Puede tomar asiento, sí. Y quiero invitarle que mantenga su Biblia abierta en esta mañana. Hemos titulado esta reflexión para este día: una vida en proceso será una herramienta poderosa para el Señor. Sí, una vida en proceso será una herramienta poderosa para el Señor. Hay veces nosotros nos quejamos por las adversidades que sobrevienen a nuestras vidas, pero lo último que podemos pensar es que no es casualidad lo que nosotros estamos pasando. No es con despropósito lo que podemos estar viviendo, ¿sí? Entonces
eso desmeritaría la soberanía de Dios, el absoluto control que Dios tiene sobre todas las cosas y en especial sobre nuestra vida, para no entender que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Quiero iniciar esta palabra en esta mañana haciéndole hincapié que prácticamente todo lo que se menciona en el capítulo anterior, el capítulo 1 a esta historia, es una clara descripción de la dura servidumbre, y no solamente la dura servidumbre, sino también la orden de exterminio de los hijos varones de Israel de parte de un nuevo rey egipcio que no conocía a José. Esa es la introducción de este libro, ¿sí? Eso es lo que nosotros encontramos prácticamente en todo el capítulo 1, o como le dije, el capítulo anterior a la historia que estamos compartiendo. Una descripción, hermano, de la dura servidumbre, por un lado, y por otro lado, una ley de exterminio a los niños promovida por un nuevo rey que gobernaba a los egipcios y que aparentemente nunca había conocido de José. ¿Por qué hacemos mención de esto? Porque a veces nosotros pasamos por alto que aún los grandes hombres de Dios han tenido que pasar por las vicisitudes de la vida, por las dificultades, por los escollos. No existe alguien dentro de los planes de Dios, alguien que pueda estar en la mente y en el corazón de Dios, que pueda pensar que precisamente por estar en los propósitos de Dios no tenemos que pasar por adversidades. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Sí? La tendencia humana nuestra es a pensar que porque alguien está pasando por prueba, está en pecado. Esa es la tendencia humana. ¿Sí? Vemos a fulanito de tal pasando por una dura adversidad, por una terrible prueba, y lo primero que sobreviene a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿en qué pecado andará tal o cual persona? Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Ni aún los grandes hombres o mujeres de Dios han sido eximidos de pasar por adversidades en la vida. Y este es el caso de su siervo Moisés, ¿sí? Y es una verdad que cada uno de nosotros necesitamos tener presente para poder entender cada uno de los pasos, de los procesos de Dios sobre nuestra vida. Ahora, lo peor no era eso. Lo peor era que parecía que Dios no hiciera nada. Ese era lo peor, hermano. Que por un tiempo acá no solamente se le agravaba progresivamente la dura serviz al pueblo de Dios, y para añadir la cereza al postre, ahora se le ocurre al nuevo rey promover una ley de exterminio a todos los hijos varones nacidos en aquellos tiempos. Sino, como decía, que lo peor es que pareciese que Dios no hiciese nada. ¿Cuántos de nosotros tenemos la tendencia a tener iguales pensamientos en medio de nuestra adversidad? No solamente, hermano, lo que tú o yo podemos estar pasando
y que lo más terrible es que nadie lo entiende, sino que también, hermano, como bien declarada, pareciera que Dios no hiciese caso, ¿sí?, a la situación que podemos estar viviendo. Los hebreos seguro se preguntaban, ¿dónde está la liberación de nuestro Dios? ¿Dónde está Dios que está viendo la injusticia? Y no solamente la injusticia, sino lo terrible de ella para con nosotros, y no hace nada. Aunque la Biblia no describe esta interrogante que estoy sugiriendo que probablemente hiciese el pueblo, seguro, hermano, que no faltaba, sí, el cuestionamiento. ¿Dónde está la mano poderosa de Dios para librarnos de lo que estamos pasando? Quiero decirle que durante todo este tiempo que se describe allí en el capítulo 1 del libro de Éxodo, lo menos que su pueblo pudiese imaginarse era que Dios los estaba preparando, ¿sí?, como pueblo de Él. Ese es lo menos que ellos podían imaginarse. Igual que la iglesia del Señor, igual que tú y que yo cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿sí? Y a ellas se siguen añadiendo otras más. Y en medio de esa angustia, igual que el pueblo de Israel, empezamos a cuestionar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo lo que se está dando, en medio de lo que me está pasando? Pero mire, lo menos que ellos podían imaginar, que todo eso era una preparación de parte del Señor. Igual que pudiese ser en la vida de cada uno de nosotros, o en la vida de esta iglesia, o en la vida de esta nación, ¿por qué no decirlo? Que las cosas que acontecen no son mera casualidad de la vida, no son circunstancias ajenas a los propósitos de Dios. No, Dios tiene control de todo, hermano. Gracias por ese amén. Dios tiene control de todo. Así declara la palabra de Dios, que no cae una hoja de un árbol si no es por el poder de Dios. Dios tiene control de todo. Perdone, aún de lo que nosotros no podamos imaginarnos. Dios tiene control. Aún de lo que está pasando en nuestro país, Dios tiene control. Y lo menos que podemos imaginar, como decía, que todo esto es una preparación de nuestro Dios en algo grande y especial que quiere hacer con su pueblo. El Señor nunca anda deprisa como nosotros quisiéramos. Dios nunca anda acelerado en sus acciones. Y mientras preparaba a un líder, ¿sí?, en medio de esta circunstancia, porque había una tarea monumental que hacer para con su pueblo Israel. Si hay algo, hermano, que la mayoría de nosotros nos toca reconocer, es la paciencia. Yo no voy a decir la lentitud, porque Dios no es lento. ¿Sí? Lentos somos nosotros. Dios no es lento, hermano. Pero tenemos que reconocer la paciencia que Dios tiene que tener muchas veces con nosotros. Como cuando un padre está enseñándole sus primeras letras a su hijo para que aprenda a leer, y el niño continuamente se equivoca y otra vez el padre inicia la lección. Así es como Dios tiene que ser paciente con nosotros hasta que podamos
aprender la lección de parte de Él, ¿sí? Así que el hecho de que las cosas no se vean como nosotros muchas veces queremos que sean, ¿sí? No solamente esto no habla de que Dios nunca tiene prisa en lo que hace, sino que Dios, al contrario, hermano, Él sabe lo que está haciendo. El varón, cuando usted empieza a leer la historia que se describe en los primeros versos del capítulo 2 del libro de Éxodo, ¿sí? El varón que se menciona allí, el varón que se describe en este pasaje, no era otro que Amram, el padre de Moisés. Y la mujer no era otra que Jocabed, su madre. ¿Cómo podemos saber eso? Porque allí mismo, más adelante, si lo quiere buscar, en el capítulo 6, en el verso 20, allí se dice que ese hombre, sí, ese hombre y esa mujer que se describen allí en estos primeros versos, no era otro que Amram, el padre de Moisés, y Jocabed, su madre. Y el niño, lógicamente, Moisés. Y aquí aprenderemos con esta historia que el nacimiento de Moisés, su liberación de su muerte y los años de su juventud estuvieron bajo la dirección de Dios a fin, como decía hace poco, que se cumplieran los propósitos de Dios de que Él se convirtiera en el libertador de la esclavitud en que se encontraba su pueblo Israel. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto esta mañana? Porque hay algo importante que el Señor quiere que todos y cada uno de nosotros aprendamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? Que todos debemos saber que al igual que Moisés, Dios obra en nosotros empleando los medios apropiados para cumplir su voluntad en nosotros. Mire, siempre hemos declarado y lo creemos. Nosotros no somos seres abortivos de la vida. ¿Qué quiero decir con eso? Escúcheme, usted no está en esta vida porque a alguien se le ocurrió que usted viniera a esta vida. Usted está en esta vida porque Dios lo trajo a esta vida. Y eso debe ser el parámetro para que cada uno de nosotros podamos entender, podamos comprender, hermano, que Dios tiene propósitos sublimes, maravillosos, extraordinarios y aún sobrenaturales con la vida de todos y cada uno de nosotros. No solamente, escúcheme, no solamente Dios tuvo control del nacimiento de Moisés, no solamente Dios tuvo control de la liberación de la muerte de ese niño, sino que Dios tuvo control de toda su vida, en todo momento. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque, como bien decía, hermano, nosotros tenemos la tendencia a pensar que los hombres, las mujeres de Dios la han tenido fácil en esta vida. Hermano, ¿cómo no? ¿Cómo no sé David? ¿Cómo no sé Moisés? ¿Cómo no sé Abraham, hermano? Si esa gente contaron con todo el favor de Dios. Sí, también tú cuentas con el favor de Dios, pero la vida de ellos no fue más fácil que la tuya. Recuerdo, viene a mi mente, hermano, cuando para poder comprender esta verdad, nosotros recabamos todos los versículos que nos pudieran proveer la verdad de que la madre de los hermanos de David no era la madre de él, que aparentemente su padre tuvo una relación con su madre y le tocó a él criarlo. ¿Cuántos de nosotros no somos parte de esa historia, hermano, que vivimos en hogares disfuncionales? Él no fue la excepción.
En el caso de Abraham, le tocó dejar a su familia y a su parentela, ¿sí? Y en el caso de Moisés, que es el que estamos tratando, hermano, desde niño, desde el vientre de su madre, él venía con una preocupación de parte de sus padres, hermano, que venir a la vida era exponerlo a la muerte. ¿Cuántos de nosotros sí tenemos la tendencia a creer que nosotros somos los que pasamos, sí, las peras y las maduras? Sí, somos los únicos que pasamos eso y más nadie la pasa. Eso no es cierto, hermano. Yo quiero decirle que cuando usted está pasando por momentos difíciles, esa es la más clara evidencia, esa es la más clara señal que Dios ha determinado hacer algo grande con nuestras vidas. Aleluya. Mira, si tú no estás pasando por problemas, entonces empieza a preocuparte, porque los ojos de Dios no están puestos en ti. Los ojos de Dios están puestos en los que estamos pasando por adversidades. Los planes de Dios están sobre los que estamos teniendo más problemas en esta vida. Porque hay un enemigo que lo sabe, hermano. Y Moisés no fue la excepción. ¿Quién no es Moisés? No solamente para el pueblo de Israel, hermano. No solamente para Israel. Moisés es uno de los más grandes estadistas, más grandes líderes que el pueblo de Israel pueda reconocer en toda su historia. Y sigue siendo un símbolo para la iglesia del Señor. Las clases de intimidad en la comunión que él tenía con Dios, hermano, a los apasionados de Dios, hermano, él se convierte en un modelo para nosotros aprender cómo se puede tener una comunión íntima con Dios como la que ese hombre tenía con Dios. Pero su vida nunca fue fácil. Pero nada fue fácil para él. Mire, no había venido a la vida y ya los problemas lo estaban esperando. Y eso es importante que nosotros entendamos. Eso no solamente fue para Moisés. Como bien decía, ese es para todos aquellos que Dios ha determinado propósitos divinos. ¿Qué significan propósitos divinos? Propósito de parte de Dios, hermano. Lo más grande y lo más maravilloso que nos pueda acontecer a nosotros no es que nos llamen de la ACP, hermano. Eso no es lo más grande o lo más maravilloso. No es que un nuevo gobierno no instituya ministro en ese nuevo gobierno. Eso no es lo más grande, hermano, que nos pueda acontecer a nosotros. Lo más grande y lo más maravilloso que nos pueda pasar a nosotros es que Dios esté pensando, es que Dios esté planeando con la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo más grande, hermano, eso es lo más maravilloso. Mire, nosotros tendremos la oportunidad en esta vida de trabajar para tremendas empresas, hermano. Hay tremendas empresas que yo no le voy a hacer publicidad en esta mañana. Publicidad gratuita, que paguen. Yo no voy a resaltar esas empresas, hermano, pero usted y yo hemos sido llamados para trabajar en la empresa más grande del universo, el reino de Dios, hermano. El reino de Dios. Yo no dije la empresa más grande del mundo. Yo dije la empresa más grande y gloriosa del universo, hermano. Porque esta empresa trasciende los límites de este mundo. Oiga eso, hermano. El llamamiento que nosotros hemos tenido no está limitado, hermano, a los 4 puntos cardinales de este mundo. Está contemplado mucho más allá. Mucho más allá, hermano. Así que quiero resaltar en esta mañana que, como bien decía, todos debemos saber que de igual manera que Moisés
Dios obra en nosotros, empleando los medios apropiados para cumplir su voluntad. Nosotros tenemos que aprender, hermano, que la vida no es fácil. La vida no es fácil para nadie. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre, porque Él sabe por lo que nosotros pasamos, porque Él pasó por allí, hermano. Él pasó por allí. Así que no ha sido para nadie fácil esta vida. Ahora, aquí yo quiero que usted añadido a lo que hemos dicho, yo quiero que usted llame la atención, ¿sí? Cuánto se resalta la tribu de Leví. Mire lo que dice, verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, porque ustedes saben que el nuevo faraón había dado una orden de exterminio sobre cada niño varón, ¿sí? Tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Decía, Moisés era de la tribu de Leví. ¿Y por qué es importante resaltar que Moisés era de la tribu de Leví? Porque quizás usted pasa por alto que Jacob, ¿sí?, el padre de Israel, había hecho una declaración en sus últimos días, declarado allí en el capítulo 49, búsquelo por favor, en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 49, los versos 5 y 6. Allí se declara una oración que Jacob, el padre de Israel, yo voy a buscarlo también, hizo sobre cada uno de sus 12 hijos, ¿sí? Allí en el capítulo 49, Jacob hace una profecía acerca de cada uno de sus hijos. Y mire lo que Jacob declara sobre Leví, allí en los versos 5 y 6. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma. Así como lo está leyendo, yo no quiero estar con ellos, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Ciertamente que hay secciones en la Biblia en que está escrita poéticamente, pero lo que allí se está declarando es una maldición, hermano. Es una maldición como aquellas bendiciones y maldiciones que están sujetas a la obediencia. Así fueron las palabras que Israel había hecho de la tribu de Leví. Habló tan fuertemente. ¿A qué se debió esta declaración? Pues usted también puede encontrar eso allí en el libro de Génesis, en el capítulo 34, en el verso 1 en adelante. ¿Sí? La causa de esta marca de desgracia, que así es como podemos llamar a la declaración de Israel sobre Leví. La razón, la causa, sencillamente, hermano, fue por un acto de venganza de Simeón y de Leví, los dos que están descritos allí, por causa de una afrenta que Siquén, el hijo de Amor, cuando ellos vinieron volvieron para encontrarse con Jacob, con su hermano Esaú, y un día dice allí dice en el libro de Génesis capítulo 34, dice que un día la única hermana que tenían estos dos hermanos, oiga eso, la única hermana que muy poco se habla de ella, llamada Dina,
Un día ella salió, una mujer sola, una muchacha sola. Ella salió a conocer a las muchachas de allí y este personaje llamado Siquén la tomó y estuvo con ella. Y esto fue una afrenta para los hermanos. El padre trató de ocultar, Jacob trató de ocultar esto, pero no pudo ocultarlo. Y Leví y Simeón se llenaron de enojo, de molestia por lo que habían hecho con su hermana. Y ellos fraguan un plan y dicen, si ustedes quieren unirse con nosotros, ustedes tienen que circuncidarse, porque esa es la ley de nosotros. Y dice la historia que al tercer día, cuando viene el ardor, ¿sí?, de este proceso de circuncisión, dice que acabaron con todos los hombres. Oiga, acabaron con todos los hombres de esa nación. Ellos dos se encargaron de matar. Cualquiera diría, acuérdese que los pueblos de aquellos tiempos no eran millones ni miles, podía ser un pueblo de, qué sé yo, de 400, 500 personas. Asumo yo, hermano, y entre ellos los varones, ellos los mataron. Y cuando el padre Jacob vio esto, dice, apenas estamos llegando a esta tierra después de volver de estar con mi suegro Labán, ¿sí? Y ya ustedes están buscando problemas. Y el padre desconcertado no sabía qué hacer. Y Dios le dijo, no, múdate. Y Dios trajo miedo, temor sobre todos los vecinos y nadie se atrevió a levantarse contra ellos. Pero esto abrumó, escúcheme, esto abrumó a Jacob de dos hijos osados, temerarios. Hermano, acabaron con todo un pueblo en venganza de lo que habían hecho, ¿sí?, con su hermana. Y a razón de eso es que Jacob en esta palabra profética que declara de cada uno de sus hijos, mire, hace una declaración conjunta de Simeón y de Leví por esa incursión temeraria de haber acabado. Mire, hermano, era terrible en aquellos tiempos. No solamente acabaron con todos los hombres, cogieron sus mujeres, sus hijos y todos los que tenían lo cogieron como botín. Así dice la historia, así. Así que por causa de venganza de la deshonra de su hermana Dina, ¿sí?, por lo que hizo Siquén, hijo de Amor, allí en Génesis 34:1, por esa causa es que Jacob hace esta declaración que encontramos allí en el capítulo 49, versos 5 y 6, como bien decía, dejando marcas de desgracia en la vida de ellos. ¿Qué es eso de marcas de desgracia? Lo que nosotros conocemos como maldición. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto, hermano? Porque precisamente esa maldición se vino a eliminar en el caso del becerro de Aarón. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí hablando con Dios 40 días, 40 noches allá arriba, ¿sí? Y abajo el pueblo estaba reclamando, ¿sí?, un Dios que lo guiara porque Moisés se había quedado por allá arriba. Y ellos deciden hacerse su propio Dios, un becerro de oro. Hermano, cuando Moisés baja, la tribu de Leví es la única que lo respalda en la rebelión del resto de la nación. Y esa noche, mire, hermano, definitivamente los levitas eran violentos. Ahora usted puede entender por qué Moisés era violento, ¿sí? Cómo estas cosas se transmiten de generación en generación. Y los levitas en aquella ocasión, hermanos, se atrevieron a matar a sus hermanos de otra tribu. Ahora, ¿por qué estoy haciendo mención de esto en el nacimiento y llamamiento de Moisés? Porque hay veces nosotros creemos, insistimos en creer, hermano, que el problema es que nosotros hemos sido tan marcados en la vida que no hay oportunidad para nosotros. Oiga esto. Hay veces nosotros tenemos ese pensamiento. No, hermano, usted dice esas cosas porque usted no conoce mi caso. No, hermano, sigue estudiando y tú vas a seguir descubriendo cosas que te van a sorprender en la vida de estos grandes hombres de Dios. No solamente Moisés vino a este mundo ya
con los problemas esperándolo. Sí, porque no había salido del vientre de su madre y ya lo estaba esperando una ley de exterminio de todo hijo varón. Sí, no solamente lo estaba esperando eso, tan pronto naciera, sino que mire, toda su familia venía bajo una declaración de maldición de parte de su ancestro. Y eso le afectaba, definitivamente que le afectaba. Pero la actitud que tomó el pueblo de Leví en aquella ocasión del becerro de oro fue lo que vino a quebrantar, hermano, esa maldición. Pero lo que quiero resaltar, que aunque nosotros podamos estar en las peores adversidades de la vida, eso no nos descalifica en los planes de Dios de que Él tenga propósitos con nuestra vida. Wow, qué tremendo, qué maravilloso es lo que la Biblia tiene para enseñarnos a nosotros. Y a partir de Moisés, hermano, esta tribu, la tribu de Leví, empieza a coger un giro. Oiga, un giro en lo que sería desde la vida de Moisés en adelante. Sí, esta tribu tan especial como lo es la tribu de Leví. La tribu de Leví, escúcheme, no es la tribu de Judá que por los judíos viene la salvación, pero ellos hasta el día de hoy, ¿sí? No se han omitido, ¿sí? No se han cancelado los propósitos de Dios en la vida de ellos, porque cuando se restaure el templo de Jerusalén, ellos van a retomar su llamamiento y su servicio en el templo. No han sido anulados, no han sido descalificados. ¿Qué es lo que queremos? Escuche, ¿qué es lo que queremos dejar bien claro en esta mañana? ¿Qué es lo que queremos transmitir en esta mañana? Hermano, que cuando Dios se dispone a llamar a alguien para su servicio, no hay nada que nos pueda descalificar en ese llamamiento. No hay nada, hermano. Y nosotros debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque a raíz de no tener eso bien claro, es que vienen las influencias del mundo para estorbar, para abortar. No, yo no creo que Dios pueda hacer nada conmigo. Por eso yo me voy a rendir a las ofertas de este mundo. Y eso no es así, hermano. Eso no es así. Allí está el caso de Moisés. Más claro que este caso no podemos encontrar, hermano. Ahora vemos aquí a Moisés levantándose como el libertador del pueblo de Dios. Oiga, a pesar de todas las adversidades que él le tocó enfrentar desde el vientre de su madre, hermano. Porque algunos pudiéramos decir, bueno, desde niños nosotros estamos pasando páramo, estamos pasando problemas, estamos pasando luchas. Sí, ¿cuántas veces no hemos testificado, hermano? Aunque mucha gente lo dude, que ese fue el caso de nosotros. Pero nada de eso, hermano, abroga el llamamiento de Dios. Nada de eso anula, nada de eso invalida lo que Dios ha dispuesto a hacer con nosotros. Mire, ni una maldición que había declarado su padre Jacob sobre ellos, ni eso. Dios, dice la historia que estamos compartiendo en esta mañana, justamente al tiempo que la crueldad de Faraón llegaba a su límite, hermano, allí precisamente en ese momento nace el libertador de Israel. Oiga, eso es tremendo cuando usted lee esta historia. Escúcheme, mire lo que nos está enseñando esta historia. Que aunque el día se haga más oscuro que la noche más tenebrosa, aún en esos momentos Dios puede levantar un libertador para su pueblo. Eso es tremendo, hermano. Que aunque se haga lo más difícil la situación que nosotros podamos estar viviendo, experimentando, Dios puede transformar la situación.
Esa es una verdad que Dios necesita que nosotros conozcamos. Y por eso nosotros incitamos, alentamos a la iglesia a lo importante que es conocer a Dios, hermano. Mire, hermano, cuando tú conoces a Dios, tú sabes que Dios tiene control de todo. Aún de estos momentos que estamos viviendo en el país. Dios tiene control de todo, hermano. Y yo estoy seguro que el pensamiento de todos y cada uno de nosotros, ahora que salgamos aquí y que bien hicimos antes de ejercer nuestro derecho, si antes de ejercer nuestro derecho como ciudadanos de este país, dispusimos, hermano, a venir a estar en la presencia de Dios, cubrirnos, envolvernos, llenarnos de esa presencia para cumplir este derecho y esta obligación que tenemos. Pero hermano, en medio de todo esto, no hay nada más motivador, más alentador a escuchar que no importa la situación adversa que pueda rodear nuestra vida, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Y que aún, escuche lo que voy a decir, hermano, aún en medio de esa incertidumbre que muchos, porque yo sé que muchos, hermano, porque muchos son los que me dicen, pastor, ¿por quién usted va a votar? ¿Por quién usted va a votar, pastor? Diciendo, bueno, si el pastor va a votar por este, yo voy a votar también por ese para no pecar contra Dios. Pero déjeme, escuche lo que les quiero decir en esta mañana. Que no importa, escuche lo que voy a decir, no importa que pareciera que nada de lo que se nos presenta es bueno, Dios tiene un libertador. Dios tiene un libertador, hermano. Dios lo tiene. ¿Qué es lo que estamos hablando, hermano? Que estos tiempos son especiales. Escucha lo que voy a decir. Estos tiempos son muy especiales. Y en estos tiempos, hermano, nosotros los hijos de Dios debemos de concentrarnos en no estar viendo partidos políticos, sino en estar viendo a Dios. Tenemos que dedicarnos a poner nuestra mirada en Dios. ¿Por qué estoy diciéndole esto? Porque vendrán los tiempos y ya han llegado los tiempos en que la iglesia tendrá que reconocer que no son los políticos como nosotros creíamos que tienen la respuesta a esta nación. No son los políticos, hermano. Es Dios. Es Dios. Y como nosotros sabemos que es Dios, no son los partidos entonces los que tienen la respuesta de esta nación. Así que, ¿qué significa esto, hermano? Que estas elecciones se hacen muy especiales para nosotros. Mira, aunque yo no quisiera, yo tenía que aterrizar aquí. ¿Sí? Yo quiero decirle que Dios me está desviando el mensaje. Eso no está allí, hermano. Yo quiero decirle que aunque nosotros no queramos reconocerlo, hermano, estos tiempos son especiales. Y no solamente que los tiempos son especiales, sino que estas elecciones son muy especiales. Son tan especiales aún en los propósitos de Dios, que Dios no quiere que usted vea partido político. Mira, sí, las cualidades, mira los pensamientos, mira el espíritu de los hombres que se están promoviendo. Míralo y Dios te va a dirigir por quién Él quiere que tú votes. Porque tenemos que votar, hermano. No podemos decir, bueno, el pastor no dijo que como ninguno, sí, que no, ninguno de los partidos políticos. No, yo no he dicho eso, hermano. Nosotros cuando salgamos de aquí tenemos que ejercer un derecho y una responsabilidad que tenemos como ciudadanos de esta nación. Y nosotros somos los instrumentos de Dios para poner sus reyes
y para quitar los reyes. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermano? Que en estos tiempos especiales y especialmente en estas elecciones, aquí no vale partido político para Dios. Aquí vale el corazón del hombre que teme a Dios. Eso es lo que vale aquí, hermano. Y el Espíritu de Dios lo que nos está invitando a cada uno de nosotros, que miremoslos, veamos cómo piensan, veamos cómo hablan. Porque la Biblia dice, hermano, que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando alguien te está hablando, lo que está es revelando su corazón. Y si su corazón es malo, malo es lo que va a salir de su boca. Así que estamos viviendo tiempos especiales, hermano. Y estos tiempos especiales nos demandan a tomar decisiones muy especiales. Tan especiales como les decía que estas elecciones, hermanos, se han vuelto algo tan extraordinario que en estas elecciones no vale ningún partido, hermano. Porque, escúcheme, ninguno de ellos va a cambiar esta nación. Esta nación la va a cambiar nuestro Padre Celestial. Pero aunque Dios pudiera enviar ángeles para cambiar esto, Dios nos honra a nosotros, hermano, haciéndonos llamamiento y usándonos como instrumento para los propósitos de Dios. Y hay entre esos candidatos, probablemente hay uno, hermano, que está alineado al corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos preguntarle a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos salir convictados de la casa de Dios, de la presencia de Dios, con ese pensamiento. ¿Cuál de ellos está alineado al corazón de Dios? Y cuando nosotros entendamos eso, ese es el hombre de Dios. Mire, escuche, hermano, yo le voy a decir, hay algo que yo no puedo pasar por alto en mi vida, y es cuando Dios me habla. ¿Sí? Hay algo que, como decía, marca mi vida de una manera muy profunda. Yo estoy acostumbrado a oír toda clase de mensajes y toda clase de palabras, hermano. Y tengo que reconocer, muchísimas son buenas. Pero cuando hay una palabra que viene de parte de Dios, hermano, eso difícilmente se me podrá olvidar a mí. Y hay una promesa que desde hace más de 30 años, hermano, yo vengo oyendo, y es una promesa de algo grande que Dios quiere hacer con esta nación. Pero lo más relevante de todo esto, y que tiene que ver con nosotros, es que eso grande que Dios quiere hacer en esta nación tiene su comienzo en esta ciudad. Tiene su principio en esta ciudad. Y yo lo he creído, hermano. Yo lo he creído. Que no solamente Dios va a hacer algo grande en esta nación, sino que lo va a iniciar en esta ciudad, en la ciudad de Colón, la despreciada, la abandonada. En esta, hermano, porque así opera Dios, hermano. Y yo no lo digo con orgullo de colonense. No, ¿para qué, hermano? Eso no vale aquí. Lo digo porque lo creo, porque es palabra de Dios, hermano. Así que nosotros debemos estar latentes a que hay un sueño, hermano. Hay un plan, hay un propósito de Dios con nuestra nación y especialmente con nuestra ciudad. Nosotros hace años, iniciamos una actividad evangelística que a la verdad, hermano, nosotros no sabíamos ni el propósito de eso. Creíamos que simplemente era para invalidar los carnavales en nuestra ciudad. No, hermano. No, era preparando el ambiente para el establecimiento del reino de Dios en esta ciudad. Así es como lo hemos podido comprender, hermano. Y bien Dios fue el que le puso el nombre a ese proyecto,
gocémonos con el Rey. Porque la Biblia dice que aunque nuestro comienzo fuese pequeño, nuestro postrer estado va a ser glorioso, hermano. Va a ser glorioso. Cualquier artículo que salga de esta ciudad hablando de sus inicios, hermano, eso es causa de atención de parte mía. Todo lo que se ha dicho, todo lo que ha pasado con esta pequeña ciudad de Colón. A mucha gente se le hace inverosímil la idea de que esto eran islotes, hermano. Colón era isla. Y con la construcción del canal fue rellenándose y uniéndose cada isla. Y cogieron el modelo de una ciudad muy, muy bien trazada en los Estados Unidos para hacerlo aquí. Hermano, y todo eso habla de una selectividad, y no cualquier selectividad, una selectividad divina, una selectividad de parte de Dios, porque algo grande Dios tiene con nuestra ciudad. Algo grande, hermano, y Dios está preparando esta ciudad. Recuerdo cada vez que viene un ministro de afuera aquí y yo le decía, mi ciudad está fea, pero es bonita. Y poco a poco, hermano, estamos viendo que es Dios el que sabe qué es lo que está haciendo con este lugar. Como decía, no deprisa como nosotros quisiéramos, para que ningún hombre se lleve la gloria. Aparentemente, hermano, Dios ha declarado que los planes de Él no han terminado con esta ciudad. Y que puede pasar lo que pase en el mundo entero y aún el resto de nuestro país. Pero Dios seguirá haciendo lo que empezó a hacer en esta ciudad. Dios lo seguirá haciendo, hermano. Hay hermanos que no aplauden. Yo no estoy pidiendo aplauso, hermana. Sí. Pero lo que yo estoy hablando es realidad, hermano. Yo tengo 33 años de conocer a Dios. Y si algo no hubiera pasado en mi vida para cambiarla, yo no estuviera aquí. Yo no creía en Dios, ni hice primera comunión. Así que yo no tengo un pelo religioso. De religioso yo no tengo nada. Yo estoy aquí porque yo le he creído a Dios. Por eso yo estoy aquí. Y por creerle a Dios es que nosotros nos hemos atrevido a hacer cosas tremendas, hermano, que la gente no sabe porque no está aquí. Pero nosotros sabemos, ¿sí? Y especialmente los que empezamos con este ministerio, sabemos de dónde hemos venido, hermano. Y así como hemos visto el progreso de este ministerio, mucho más grande será el progreso de nuestra ciudad y el progreso de nuestra nación. Pero hoy hay una responsabilidad en la mano de cada uno de nosotros. Y yo quiero invitarle, hermano, a que ninguno salga de aquí con una conciencia bien clara, hermano, de lo que hemos declarado. No hay partido que va a cambiar esta nación. Eso no lo existe. Pero Dios sí tiene un hombre. Dios sí tiene un libertador. Hablando simbólicamente como el caso de Moisés, que Dios puede utilizarlo para hacer cosas nuevas, no solamente en nuestra Colón, sino en toda nuestra nación. Y es importante, hermano, que nosotros salgamos de esta mañana, de este lugar, con una conciencia bien clara. En estas elecciones no se vota por partido. No mire el partido, hermano, porque ningún partido tiene la respuesta para nuestra nación. Pero hay un hombre que Dios lo puede usar para cambiar nuestra nación. Incline su rostro en esta mañana. Padre, en esta mañana te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias.
Señor, queremos pedirte en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que desde que te conocemos, Señor, te queremos agradar. Si hay una razón de nuestro existir, si hay una razón de nuestro vivir, si hay algo, Señor, que está marcado en nuestro corazón desde que te hemos conocido, es querer agradarte a ti, Señor. Padre, por eso te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos empodere a cada uno de nosotros con tu Santo Espíritu. Señor, que dejemos de hacer como hasta ahora muchos hemos estado haciendo, nuestra voluntad, poniendo a un lado tu perfecta voluntad, Señor. Padre, en esta mañana, Padre, queremos pedirte de una manera muy especial que tu presencia, Señor, nos embargue, nos llene y nos direccione, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. Yo pido por cada uno de tus hijos, yo pido por tu iglesia en esta mañana, Señor, declarando que es importante, Señor, que tu iglesia entienda que el destino de los próximos 5 años de este país está en sus manos, Señor. Y que conociéndote a ti sabemos que no es ningún partido el que tiene la respuesta de esta nación, la tienes tú, Señor. Pero de una manera misteriosa, Señor, eres tú el que has determinado, eres tú el que has determinado usar al hombre para cumplir tus propósitos, Señor. Y te pedimos, Señor, que en estos momentos que muchos vamos a ejercer nuestro derecho y nuestra responsabilidad con nuestra nación, con nuestra patria terrenal, Señor, hagamos a tu Santo Espíritu partícipe de nuestra decisión, Señor. Yo bendigo de una manera especial a tu iglesia. Yo declaro, Señor, que hoy tú empoderas a tu iglesia de una manera gloriosa, Señor, para que hoy todos podamos hallarnos, Señor, haciendo tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Yo quiero pedirle, póngase sobre su pie y vamos a adorar a Dios por un momento, ¿sí? Antes de salir de este lugar, yo quiero pedirle, póngase sobre su pie, levante sus manos. Tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto.
quiero invitarle, levante sus manos. ¿Sabe? En medio de todas nuestras luchas, si hay algo allí en lo profundo de nuestro corazón que está latente todos los días de nuestra vida, es que nosotros queremos agradar a Dios, hermano. Hermano, y que no pase un día, oye lo que te estoy diciendo, que no pase un día de nuestras vidas que nosotros no querramos agradar a Dios. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy no va a ser la excepción. Hoy más que nunca vamos a afirmar en nuestros corazones que te queremos agradar a ti, Señor. No queremos agradar al hombre, te queremos agradar a ti. Por eso queremos pedirte, Padre amado, que tu Hijo que nos prometió que no nos dejaría solo, sino que nos dejaría otro, así dice tu palabra, otro consolador, porque solamente Él podía darnos consuelo, pero pensó en otro consolador, que tu Santo Espíritu ahora sea con nosotros, Señor, y que tú nos empoderes con esta su gloria, y que nuestras vidas sean direccionadas no solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas, Señor. Padre, yo oro en el poderoso nombre de Jesús para que de una manera sobrenatural tú nos llenes en esta mañana de una dote especial de tu Santo Espíritu, Señor. Porque no es cualquier cosa la que vamos a hacer. Vamos a determinar el destino no solamente de los próximos 5 años, sino de tus propósitos con esta nación, Señor. Y yo bendigo a tu iglesia y aún bendigo a los que nos visitan, Señor. Que tu gloria sea con cada uno de nosotros de una manera especial. En el glorioso nombre de Jesús, ahora, Padre, ahora, derrama tu gloria, derrámala, Dios. Tu trono. Recibe alabanza